Entonces necesitamos hacer compras que nos aseguren un stock adecuado y precios también que sean razonables para el país. Ahora nosotros vamos a pasar a otro tema, Senares, nuevamente Senares. Ustedes saben muy bien que Senares, ya les he dicho, es la empresa, es el estamento del MINSA preferido de la empresa del hermano del Premier. Nuevamente, Senares nuevamente no puede comprar y nuevamente no puede comprar los medicamentos para los niños con leucemia, para los niños con cáncer. Hay desabastecimiento en el hospital Hipólito Unanue y en el hospital del niño. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dicen los documentos de su salud. Para eso nosotros estamos enlazados con especialistas, como siempre. Estamos enlazados con el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Bienvenido, doctor Ceballos, a Exitosa. Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Nosotros hemos tenido acceso al memorándum número 1563 de la DIGEMIT que le hace llegar al director general de Senares, José Antonio González Clemente, un oficio, donde creo que le hemos hecho pasar por la producción para que tenga usted a la mano los elementos, los medicamentos que tienen desabastecimiento y falta de stock. Pero yo les quería decir, hay acciones de control que viene efectuando el órgano de control interno de su salud sobre las situaciones adversas reportadas en el informe de control simultáneo efectuado en el Hospital Hipólito Unanue y en el Instituto de Salud del Niño de San Borja sobre desabastecimiento de medicamentos oncológicos, ¿no? Senares no está abasteciendo según los pedidos trimestrales requeridos, motivo por el cual viene efectuándose compras institucionales para cubrir brechas con el poco presupuesto con el que cuenta. Esto ha pasado en los dos hospitales, ¿no? El Hipólito Unanue ha comprado con su plata y el Instituto Nacional del Niño también ha comprado productos oncológicos para la quimioterapia también con su plata. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué no se puede comprar? Hace poco nosotros dábamos cuenta de que la burocracia, de que hacían todo el proceso y que Senares no completaba el proceso porque no les daba la pecosa y se caía el proceso y no cumplían las empresas y andaban en líos porque precisamente Senares no cumplía con el papeleo. Aquí hay desabastecimiento y este oficio es del 9 de septiembre. ¿Por qué nos pasa esto, exministro? Bueno, yo creo que efectivamente hay un tema de burocracia, pero además hay un tema que viene desde hace mucho tiempo dando vueltas, que es la falta de una política de medicamentos que asegure que no solamente los hospitales de Lima, sino los hospitales a nivel nacional estén debidamente desabastecidos. Hay un estudio del propio Colegio Químico Farmacéutico de hace aproximadamente 2 años que señala que los pacientes que van a los hospitales o a cualquier establecimiento de salud, el 40% de estos medicamentos que les recetan los profesionales no los encuentran en las farmacias de los establecimientos y tienen que ir a las farmacias privadas a adquirirlo cuando deberían recibirlo de manera gratuita, ¿no? Este es un problema recurrente en todo el país y claro, se agrava cuando son medicamentos que son claves para mantener la vida, para continuar un tratamiento en un paciente como son los pacientes oncológicos, ¿no? En algún momento, parte de la falta de una política de medicamentos nacionales, se generó un desabastecimiento durante la época más dura de la pandemia, con los empresarios, tanto nacionales como internacionales, en un sector de medicamentos oncológicos. Pero ya ha pasado pues un año desde esa etapa, ¿no? Prácticamente, y se debieron tomar las previsiones, se deben tomar las previsiones para que exista no solamente un adecuado abastecimiento central, sino además una política de distribución mucho más ágil, que es lo que no existe. De hecho, hay problemas de fondo que tienen que ver
Karina, con, en primer lugar, la falta de compras centralizadas y racionales, porque seguramente cuando compran los hospitales les sale mucho más caro, entonces necesitamos hacer compras que nos aseguren un stock adecuado y precios también que sean razonables para el país. Esto no se está dando y además tenemos un gran problema que nuestro país no tiene una industria farmacéutica nacional y menos estatal que asegure que los medicamentos más importantes lleguen a la ciudadanía de manera gratuita. Entonces, hay que tomar medidas de fondo y también, como es lograr una política de medicamentos seria, ver de qué manera el Estado puede producir o proveerse de medicamentos con stock suficiente para todo el año, pero además hay que trabajar medidas inmediatas que tienen que ver con que Senares tenga efectivamente un diagnóstico de cómo está la rotación de los medicamentos, digamos que son más urgentes, más necesarios para la población y asegurar en este momento una distribución rápida, cosa que no se está haciendo ya desde hace varios meses. Claro, y el problema es que a nosotros hemos conseguido varias veces este tema de desabastecimiento y cuando leemos el expediente completo es porque Senares tiene problemas para comprar, tiene temas de burocracia, temas de que no terminan los procesos por sus mismos tiempos. No cumplen con el papeleo que ellos tienen que devolver, es decir, hacen los procesos, tienen que entregar un papel, no le entregan y así se hacen un mundo para comprar. Parecen ya este gobierno para comprar la urea. Exactamente igual. Entonces se hace un problemón cuando son estas enfermedades de fondo y peor cuando es la enfermedad del cáncer, cuando ya hemos visto que el presidente ha prometido algo que no lo ha cumplido y los niños se están muriendo, ¿no? Porque el cáncer mata rápidamente. Aquí nosotros estamos viendo y le pasamos el cuadrito para que nos diga, por favor, nosotros no sabemos de estos medicamentos, qué tan complicado es conseguir este medicamento, por decir, ¿no? Acá dice inyectable de 500, de 500 citarabina desabastecido, tienen 0 en stock en el Hipólito Unanue. Estoy leyendo el número 1 para saber, para que usted nos dé una mirada de los desabastecidos, si es en realidad un medicamento bastante complejo de conseguir o ya esto ya es pura ineficiencia. No, es ineficiencia, sin ninguna duda, Karina, y hay que decirlo con claridad, ¿no? Se supone que los medicamentos que están en el stock del Ministerio de Salud son medicamentos seleccionados y con la rotación necesaria para hacerlos imprescindibles en las farmacias del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, o están esos medicamentos o están medicamentos sucedáneos que pueden ser utilizados en segunda línea, pero no puede haber un desabastecimiento que no es de ahora, Karina, porque hay que decirlo, es un medicamento son medicamentos que vienen faltando en distintas farmacias de los establecimientos del Ministerio de Salud y que deben corregirse. No hay ninguna excusa. Efectivamente hay una burocracia muy importante. Bueno, en el Ministerio de Salud es concreto que existe. Yo he estado a cargo de la cartera y una de las grandes dificultades es romper la burocracia, cambiar todos los procesos para que sean mucho más ágil. Pero es tan lento, es un elefante pesado el Ministerio de Salud, tiene que cambiarse todos esos procesos, no es tan sencillo, pero hay que hacerlo, porque si seguimos manejando las cosas como si estuviéramos en una fábrica de zapatos y no cuidando la vida y la salud, pues lo que vamos a originar es mayor mortalidad en nuestro país, que se agraven las enfermedades, y en el Ministerio de Salud no debería ocurrir eso. Entonces sí hay una responsabilidad que tiene que asumirse y corregirse las cosas, sobre todo, para que este tema de medicamentos sea mucho más ágil. No solo de medicamentos, de reactivos en los laboratorios también, ¿no? En fin, esto es parte de la crisis que tenemos en el sector salud. El Perú no produce un solo medicamento, no produce un paracetamol como Estado, ¿no? Todos estamos sujetos a algunas empresas nacionales que son poquititas, y empresas internacionales para las compras, ¿no? Y el gobierno peruano a estas alturas debería tener ya una política de medicamentos que nos asegure
tener abastecimiento y no la tenemos, ¿no? Es real, hay un problema de ineficacia, hay un problema de burocracia, hay un problema de falta de previsión, de destinar los presupuestos a tiempo. No puede ser de que se esté discutiendo por partes presupuestos cuando deberíamos tener una proyección de lo que necesitamos en recursos para comprar y estar debidamente estoqueados, ¿no? Sí, ese es un problema real que definitivamente es un desafío para las autoridades y deben resolverlo. Muy bien, y si pasamos al anexo número 2, el Instituto de Salud del Niño de San Borja, que esto es bastante delicado, porque cuando se habla de niños, se habla de leucemia y se habla de quimioterapia, es pues te toca las fibras más dolorosas que puedes tener en el corazón, ¿no? Entonces, aquí también se habla de medicamentos que están desabastecidos, no tienen nada y hay substock, es decir, hay 3, hay 2 que de repente ya están utilizados y ya no hay en este momento, hay 0, ¿no? Entonces, nuevamente, también se hablan de inyectables y aquí, según la primera hoja de este informe, dicen que es para el diagnóstico de leucemia, ¿no? Y para la quimioterapia. Esto también nace de su salud porque hay personas que se quejan de que necesitan hacer su quimioterapia y simplemente van a la farmacia y no pueden hacer la quimioterapia porque los pasean, vente mañana, vente pasado, vente dentro de una semana y no pueden seguir esperando. Sí, no hay ninguna duda en esto. Y ahí también es importante que su salud lo señale, pero es importante que haga un seguimiento su salud también. O sea, su salud es una organización que depende también del Ministerio de Salud y debe no solamente registrar el problema cuando ya se produjo, sino tener una política preventiva en este sentido, ¿no? Sí, cualquier medicamento que está en el petitorio del Ministerio de Salud se entiende que está porque es necesario, entonces no puede faltar. O sea, y eso es una responsabilidad de los funcionarios, el hacerle un seguimiento permanente, tanto del hospital para poder avisar a tiempo, como de Senares para poder cubrir esas necesidades, el que estos medicamentos estén en las farmacias de los hospitales. No hay ninguna excusa, ¿no? A estas alturas, cuando ya no tenemos la presión tan alta que teníamos de la pandemia, no hay ninguna excusa para que fluyan, digamos, los abastecimientos de distintos medicamentos, sobre todo los del cáncer, por ejemplo, a los hospitales que son hospitales además de referencia en el país, porque no solamente atienden a los pacientes de Lima, atienden pacientes de todo el país, como es el caso del Instituto Nacional de Médica. Yo le digo con toda franqueza, Karina, que si hay un hospital a nivel nacional que tiene que estar correctamente equipado y abastecido, es el Instituto Nacional de Salud del Niño, tanto el de San Borja como el de Breña, porque allí van los casos emblemáticos de todo el país y deben tener capacidad de resolución estos hospitales, que por otra parte necesitan ya un cambio de su infraestructura en el caso del de Breña, ¿no? Muy bien, sí, acá yo tengo el expediente completo y desde mayo están haciendo el seguimiento. La doctora Elizabeth Zulema Tomás González también manda información y han terminado comprando ellos mismos los medicamentos, ¿no? Y le pasan información a Senares, qué es lo que falta, pero no llega nunca este medicamento. Acá hablan aquí hablan de otros medicamentos. Es tan chiquita la letra, doxorubicina de 50 mg. ¿Qué significa eso? Bueno, no llego a leer yo tampoco el nombre del medicamento, pero lo que le puedo decir es Bueno, voy a pasar a la otra, porque de verdad que son tan chiquitos, yo no sé por qué lo hacen tan chiquitas estas letras. no, No, de verdad que son imposibles, pero bueno, ellos dicen que es para, a ver si logro leer esta, que está desabastecido también. Citarabina, sí, sí, son medicamentos. ciclosporonina. Yo no sé si serán para el dolor, si Sí, serán para la todo indica que quimioterapia. no, todo indica que son medicamentos oncológicos, la mayoría que están acá señalados. Pero Karina, lo que quiero señalar es que si están en el listado,
del hospital no están por capricho de alguien que los pone, son medicamentos, en general hay un estudio de qué medicamentos son necesarios para el tratamiento de distintas enfermedades que el hospital resuelve, ¿no? Entonces, no es un capricho que esté realmente el hospital abastecido de estos medicamentos. Si no los necesitara, salen de la lista, pero si están en la lista es porque son medicamentos considerados necesarios para el tratamiento de distintas enfermedades, y en general los hospitales no ponen muchos medicamentos que tienen la misma acción. La gran mayoría de los medicamentos que aparecen en el listado de los hospitales son medicamentos que son muy importantes para el tratamiento de distintas enfermedades, y no hay muchos otros medicamentos que tengan la misma Claro, acción en y el si están listado. que los piden, se quejan, es porque los necesitan y hasta han comprado por fuera, es que los necesitan urgentemente para estas quimioterapias y para los tratamientos oncológicos. Claro. Una última consulta. Se ha generado toda una polémica porque el presidente de la República ofreció una cifra muy alta para el tratamiento de los niños precisamente que tienen cáncer, una cifra que parecía pues demasiado elevada y no ha cumplido. ¿Qué le genera esto? Me parece que hay improvisación y no se puede jugar con la desesperación de la gente. Realmente el tema oncológico en el país es un drama, tenemos centralizados, ya lo sabemos, los tratamientos oncológicos, solo el 10% de los pacientes que requieren radioterapia la cumplen en nuestro país porque no tenemos equipo, porque no tenemos establecimientos, porque no tenemos recursos humanos descentralizados. Entonces, hay una demanda muy grande en el tema oncológico, y ni hablar de la labor preventiva que casi no realizamos en muchos lugares del país. El presidente no puede ofrecer y después no cumplir. Eso es un mensaje que lastima a la gente, ¿no? Y realmente yo no creo que sea responsabilidad directa del presidente, porque alguien lo tiene que asesorar, ¿no? Y para que diga las cosas de manera real, muy exacta, no decir una cifra que sabe que no lo va a poder resolver, por lo menos a la brevedad, ni se va a poder ejecutar ese monto de dinero, ¿no? Entonces sí me parece que debería tener mucho más cuidado en anunciar gastos, inversiones en áreas que de verdad las necesitamos, pero que no están en el presupuesto o no se pueden ejecutar. Lo que sí es cierto es que ningún recurso sobra para tratar la salud de los peruanos y menos de los niños. O sea que realmente todo el dinero que podamos invertir para cuidar la salud, sobre todo en el tema oncológico, que es tan caro, tan costoso, Karina, el drama de la gente es tremendo. Buscando una salida a su problema oncológico van al sector privado y los costos son, la verdad, Terribles. impagables. Así es. El Estado debería asumir esto con más responsabilidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Hernando Ceballos, ex ministro de Salud.